4 de diciembre pasado se publicó en el BON la Ley Foral 33 del 2013 de reconocimiento y de reparación de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. En la referida ley se amplían derechos para las víctimas de aquel golpe de Estado franquista en Navarra y se colma un vacío de justicia. Se consolidan valores y enseñanzas para la sociedad actual y se exige de las administraciones públicas una defensa clara de la memoria y la dignidad de aquellas personas que fueron asesinadas por defender la legalidad republicana. Está claro que esta no es una ley más, sobre todo porque trata de rectificar años de olvido oficial y porque supone una apuesta pública por la recuperación de la memoria democrática de Navarra. Porque la memoria histórica es una responsabilidad pública, no solo es una memoria individual de los familiares, es nuestra memoria, es propiedad de todos los navarros y navarras. Por ello, por todo lo que supuso para esta tierra la guerra civil y el franquismo, por el silencio y la pasividad oficial, es preciso que los ayuntamientos también nos comprometamos en el buen desarrollo de la referida ley. El papel de las entidades locales en el desarrollo de esta ley está concretado en los artículos 4.1, 9.3, 12 y sobre todo en el artículo 18.3, que dice textualmente: el Gobierno de Navarra impulsará junto con las entidades locales el reconocimiento público y permanente a través de placas, monolitos o menciones específicas de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. En Navarra, conviene recordarlo, 3.400 personas fueron asesinadas por pensar diferente, solo por sus ideas, y después de asesinarles fueron tirados a las cunetas, a una sima, al río o a un ribazo. Los familiares de aquellos asesinados fueron ultrajados, les robaron las tierras, les quitaron todo. Algunos tuvieron que marcharse de aquí para sobrevivir. Las viudas fueron paseadas, los hijos señalados y las vidas fueron rotas. Muchos años, muchas noches con la incertidumbre del desaparecido. El olvido de este ayuntamiento hacia esas víctimas fue como fue. Es un pasado que no podremos cambiar. Pero hoy tenemos la oportunidad de reconocernos en otra forma de encarar este asunto, aunque solo sea por la memoria de los concejales y funcionarios que, como nosotros y nosotras, quisieron que nuestro pueblo fuera más justo, más equitativo, más igual, y fueron asesinados en aquel 36. Esta ley, por eso, es un resumen de los derechos democráticos que asisten a las víctimas de aquella tragedia que supuso el golpe de Estado de 1936. Y supone un avance en nuestros valores porque profundiza en nuestra historia, en su verdad, en sus enseñanzas para las generaciones futuras. No fue fácil sacar palabras del dolor, pero los familiares así lo hicieron. Así que es importante también no olvidar que Navarra ha sido pionera en legislar sobre este tema y que ello ha sido gracias a la constancia de docenas de familiares. No hubiera sido posible sin su dignidad, ni hubiera sido posible sin su militante paciencia. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Esquerra en el Ayuntamiento de Tudela proponemos al Pleno la aprobación de las siguientes propuestas de acuerdo. 1. El Ayuntamiento de Tudela acuerda cumplir con compromiso y agilidad la Ley Foral 33/2013 de reconocimiento y reparación de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 en lo que atañe a las entidades locales. 2. El Ayuntamiento de Tudela acuerda que en el plazo de 2 meses se coloque una placa en el zaguán del Ayuntamiento en reconocimiento de los cargos públicos y funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, cumpliendo así con lo especificado en el artículo 18.3 de la Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre.
Para fijar el modelo e inscripción de dicha placa, deberá tenerse en cuenta a la Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y Desaparecidos en Navarra en 1936, tal y como ha ocurrido en otras localidades. 3. El Ayuntamiento de Tudela se compromete a adoptar las medidas oportunas en el plazo máximo de 3 meses para la revocación de acuerdos municipales que hayan nombrado hijos adoptivos de Tudela o hayan dado cualquier otro título honorífico o distinción a personas vinculadas con el régimen franquista, así como a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura. Todo ello en cumplimiento de los artículos 11, en cuanto a retirada de símbolos, leyendas y menciones franquistas, amén de la legislación que ya había anteriormente, y 12, anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales de la citada ley. Por último, enviar los acuerdos que resulten aprobados al Gobierno de Navarra, Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y Desaparecidos en Navarra en 1936 y a los medios de comunicación. Hola, buenas tardes. En cuanto a la moción presentada por Izquierda Esquerra, entendemos, al igual que ustedes, que no se trata esta de una ley más. Y es precisamente por ese motivo por el que nos hubiera gustado contar con más tiempo para pensar y madurar la moción que hoy nos presentan. Consideramos que la reflexión sobre la moción al respecto de una ley de este calado se merece un tiempo y una dedicación con los que no hemos podido contar, y ya ha ocurrido en otras ocasiones. No es la primera vez que les pido cierta premura en la presentación de mociones, pero ustedes la siguen presentando el último día, esta en concreto ayer a última hora de la mañana. Tenía dudas sobre si se trataba de una estrategia de desgaste político, legítima por otra parte. Sin embargo, ahora, hoy, ante esta moción, empiezo a pensar además que no les interesa, no quieren saber lo que podamos pensar al respecto, ni lo que podamos decir ni aportar. Acercar posturas, buscar consensos y puntos en los que estemos de acuerdo, tengo la sensación de que ni se lo plantean. Me gustaría estar equivocado, pero su manera de actuar así lo indica. De hecho, al día siguiente de presentar las conclusiones de la ponencia para estudiar la situación actual de la atención a las víctimas del 36 en Navarra del Parlamento Foral, conclusiones, por cierto, alcanzadas por unanimidad, su grupo presentó una nueva proposición de ley que recoge práctica, exclusiva y literalmente algunos de los párrafos que ustedes tenían en sus votos particulares y en su propuesta inicial de informe de dicha ponencia. La presentaron esta vez sin consenso y ni siquiera tuvieron la bondad de incluir en la proposición de dicha ley las conclusiones de la ponencia. Insisto, conclusiones alcanzadas por unanimidad. Ese modo suyo de actuar no deja de sorprendernos. Este desprecio al consenso nos preocupa y, sobre todo, en una ley como esta, nos entristece. Parece que no creen ni por un momento en que sea posible tener puntos en común, en que hay aspectos en los que el consenso es más que posible. Como quedó demostrado en las conclusiones de la ponencia, en que haya aspectos en los que sus posturas y las nuestras están más cerca de lo que creen. Nos preguntamos qué es lo que les lleva a ustedes a realizar este tipo de actuaciones, cuáles son los motivos de la búsqueda de la ruptura del consenso en una ley de estas características. Me viene a la memoria incluso Machado. Sí, Machado. La verdad, ven a buscarla conmigo. No vamos a usar el dolor, el sufrimiento ni el horror vivido por numerosas familias para hacer política. Y den por sentado que no vamos a entrar en el debate maniqueo en el que ustedes encuadran su moción. Esta ley, una vez aprobada, debe ser acatada y cumplida, como cualquier otra ley, como todas las leyes. Estemos más o menos de acuerdo con las mismas. Por supuesto, a pesar de haber votado en contra de la Ley Foral 33/2013 en el Parlamento de Navarra, hay buena cantidad de temas tratados en los que estamos enteramente de acuerdo. Cero dudas.
hay cosas indiscutibles. Y así ha quedado de manifiesto en distintas ocasiones. Hay otros aspectos que no los tenemos tan claros y otros sencillamente no los compartimos. Ustedes, en la exposición de motivos de su moción, plantean opiniones muy subjetivas, dejando de expresar otras que pensamos y creemos importantes y que ustedes ignoran completamente. Pero sí les voy a recordar una vez más que el Partido Popular repudia y condena el uso de la violencia contra personas, sea esta por cualquier motivo. En el caso que nos ocupa hoy, por motivos ideológicos, políticos e incluso religiosos. Condenamos tanto la violencia que se produjo en el pasado más o menos cercano, como en el presente más inmediato, y ya sea en la localidad o provincia más o menos cercana, como en el país más remoto. Como he dicho, las leyes se promulgan para cumplirlas y el Partido Popular no va a poner impedimentos para su cumplimiento. Ese no es nuestro estilo. Insisto en que no estamos de acuerdo con sus opiniones expresadas en la moción, ni creemos que sea bueno para los ciudadanos que el consenso histórico alcanzado en el Parlamento de Navarra ustedes lo hayan roto con esta ley. Por todo ello, y como ya he dicho anteriormente, y con tristeza, votamos en contra. Desde el Partido Socialista apoyaremos esta moción, puesto que compartimos el planteamiento y el fondo del asunto y también apoyamos en su momento la ley en el Parlamento, de modo que simplemente reiterar las razones de este apoyo en algunos de los principios básicos que ya están recogidos en la propia moción. Se trata de una asignatura pendiente desde la Guerra Civil y desde la dictadura franquista que la transición no fue capaz de abordar y solucionar definitivamente, una asignatura pendiente de este periodo democrático en el que, sin entrar en consideraciones de tipo jurídico ni penal con respecto a los protagonistas de aquellos hechos, se limita simplemente a reivindicar la dignidad de las víctimas, algo tan elemental como el reconocer el que las familias puedan conocer dónde están sus familiares, que se les pueda enterrar, que los que murieron puedan ser reconocidos su nombre, su dignidad de personas, y eso tiene un valor, evidentemente, no fundamentalmente político, sino sobre todo moral, un valor educativo, de que no cabe una justicia, no cabe superar un conflicto tan traumático como fue el de la guerra, sin reconocer a todas las personas y las consecuencias que tuvieron precisamente para los más débiles, en este caso las víctimas. Eso no se hizo en la transición de forma debida y la democracia española tenía un débito con estas personas y esta ley no viene sino a reconocer y apoyar la necesidad de que al menos podamos ayudarles a encontrar a sus víctimas y que las instituciones puedan reconocer y dar dignidad a todos los que sufrieron aquel tipo de violencia que, siendo de origen político, sin embargo, no tuvo la capacidad de la democracia de situarlas en el papel de víctimas de la guerra, ¿no? Por tanto, en la medida en que hemos venido apoyando la dignificación de las víctimas, en este caso como en otro tipo de casos y de violencias, esa cuestión de fondo, ese planteamiento nos lleva a apoyar esta moción y, por supuesto, la ley en la que se ampara, en este caso pidiendo la aplicación aquí en el Ayuntamiento de Tudela de las medidas que contempla la propia ley, como es lógico, y de ahí el voto positivo que le daremos a la moción en su conjunto. Gracias, buenas tardes. Quiero, en primer lugar, mostrar en nombre del Grupo Municipal de Unión del Pueblo Navarro nuestro respeto, afecto y consideración a los familiares y amigos de quienes sufrieron más directamente las consecuencias de una violencia que todos condenamos y que nunca debió existir, muy especialmente a los familiares de los desaparecidos y de quienes fueron asesinados. Como ya se ha comentado aquí, el Parlamento de Navarra estuvo alrededor de un año estudiando en una ponencia la atención a las víctimas de 1936 en Navarra, cuyo informe final contó con la unanimidad y el consenso de todos los grupos políticos. Poco tiempo después de finalizar esta ponencia, el Grupo Parlamentario de Izquierda Esquerra presentó una proposición de ley foral en el Parlamento de Navarra, cuya tramitación parlamentaria finalmente no logró el consenso que hubiera sido deseable. Fruto de esta ley aprobada en el Parlamento de Navarra en el mes de noviembre pasado y publicada el 4 de diciembre del año pasado, presentan ustedes esta moción a este pleno, en cuyas propuestas de acuerdo fijan unos plazos de cumplimiento de la misma menores de los que marca la propia ley que ustedes presentaron en el Parlamento.
Unión del Pueblo Navarro, como hemos manifestado ya en otras ocasiones, cumplirá el contenido de esta ley, pero nos van a permitir que nos acojamos a los plazos que marca la propia ley. Sí que debo decirle que ya desde que se aprobó la misma se está realizando esa labor archivística de búsqueda de los nombres de las personas, en este caso cargos públicos y funcionarios que sufrieron violencia o asesinados en el golpe del 36 y por ello, sobre todo por el tema de los plazos que fijan ustedes menores a los que marca la ley propuesta por ustedes, el voto de Unión del Pueblo Navarro será contrario a la moción. Pues empiezo como una enmienda a nuestra propia moción, adaptando los plazos a los que marca la ley. Porque los plazos que nosotros marcábamos para ambos puntos eran porque nos parecía razonables. Date cuenta que los plazos de la ley son para todo un conjunto de cuestiones que indica la ley y nosotros era solamente para dos temas muy concretos que son los que traemos aquí a su aprobación, pero no tenemos ningún inconveniente, absolutamente ninguno, en que sean en el plazo de un año como marca la ley. Entonces, en ese sentido, una enmienda a nuestra propia moción para que en los puntos 2 y 3, donde habla en el 2 en el plazo de 2 meses y en el tercero en el plazo máximo de 3 meses, en ambos casos se modifique en el plazo indicado en la ley referida y ya está. O sea que en ese aspecto les facilitamos que lo que ustedes quieran aprobar pues pueda ser aprobado. Y continúo, si les parece, o no sé si esto lo aclaramos de otra manera o continúo. No, yo sí quiero una aclaración. Sí. En los puntos 2 y 3, o por lo menos el punto 2, establece qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y con quién hay que hacerlo. Yo no sé, pero yo sería más partidario de, en vez de con las asociaciones familiares, con los familiares directos de las personas. Van a ser 15, 16 personas. ¿No es más fácil ponerse de acuerdo con esos familiares directos que hablar con la asociación de familiares? No sé, yo creo que... Y la ley establece que puede ser una placa, un monolito, no sé qué, pues ¿no será más fácil hablar con esas personas para ver qué hay que hacer? Entonces, vamos a cumplir la ley. La ley establece un año para aplicar esta ley que se aprobó y nosotros estamos sin aplicar esa ley y hablar con los familiares de las personas que en Tudela estuvieron en esa situación y con ellos establecer qué placa hay que poner, si hay que poner placa, dónde hay que ponerla, qué ponemos en esa placa. Yo creo que el encorsetarnos a que hay que hacerlo una placa en no sé dónde y tiene que ser con la asociación de familiares. No sé, yo con eso también discrepo. Yo aplicar la ley hay que aplicarla y la archivera está ya trabajando en los nombres de las personas, que tampoco es tan sencillo y se va a hacer, pero no sé, vamos a cumplir la ley. Y además lo vamos a cumplir, no nos queda más remedio, y aunque también estamos, o sea, ya me he liado, ¿ves? Por hablar demasiado. La ley hay que cumplirla, nos guste o no nos guste. Y yo creo que, como bien ha dicho la portavoz de Unión del Pueblo Navarro, creo que también las personas que sufrieron en la guerra civil las consecuencias de estar en el bando perdedor, pues tienen que tener su reconocimiento. Pero bueno, vamos a hacerlo dentro de la ley. Que no tenemos ningún problema en eso. Bien, lo que no he entendido es si con la modificación de los plazos adaptados de la ley, ¿qué es lo que van a hacer? Porque era la pega que ha dicho la portavoz. Sí, pero votar en contra, porque... Vale, entonces no era la pega, eso. Fijar el modelo de inscripción de dicha placa deberá tenerse en cuenta la asociación de familiares. Y tiene que ser una placa y no otras cosas que establece la ley. Usted, en el Parlamento, aprueba una ley con unos plazos y con unos requisitos, y aquí la atornillan, la ponen, nos condicionan más esa propia ley. No, nosotros queremos cumplir la ley. No pretendemos atornillar nada. O sea, que está tomado de la propia ley, salvo el plazo, está tomado de la propia ley, pero si ustedes consideran que se ponga textualmente como pone en la ley, pues el artículo correspondiente es que no tenemos absolutamente ningún reparo, es el artículo 18.3. Entonces, pero si el punto número 1 de su moción, el Ayuntamiento de Tudela acuerda cumplir con compromiso y agilidad la Ley Foral 33/2013 sí, de reconocimiento y reparación de los ciudadanos y ciudadanas navarras asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936 en lo que atañe a las entidades locales. Sí. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí y cumplimos la ley que ustedes propusieron en el Parlamento, y que fue aprobada. Ya está.
Claro, pero luego especificamos cuáles son los puntos que nos afectan, el 18.3 y el 12, que es que si lo dice en el primero, atañe a las entidades locales. Sí. En el punto primero lo dice. ¿Y por qué tienen ustedes miedo a que descendamos a la concreción? Porque usted ya nos está condicionando. El 18.3. Nos está condicionando que tienes una placa, la ley establece otras posibilidades y que hay que hacerla con la asociación de familiares. Pero, ¿y por qué no lo puedo hacer yo con los familiares directos de las personas de Tudela? Pues, ¿por qué me condiciona en eso? Pues es cuestión de ver el artículo 18.3 de la ley, a ver qué dice. El Gobierno de Navarra impulsará, junto con las entidades locales, el reconocimiento público y permanente a través de placas, monolitos o menciones específicas, o sea, no placas. Eso es. Pues pueden ser varias cosas. Pues placas o menciones. De aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 36. Perfecto, pues bien. Ya está. Pero eso no es lo que dice usted en el punto 2, ¿eh? Nosotros lo que ponemos, bueno, a la palabra placa le añadimos una placa o mención. ¿No? Pues o monolito, que dice la ley, igual decir un monolito. Ponemos el artículo 18.3. Ya está, ponemos el artículo 18.3, que es el punto primero. Vale, de acuerdo. Aprobar el compromiso de cumplir la ley establecida en lo que atañe a las entidades locales. Si está bien claro en el punto primero. Y los otros están ya condicionando la propia ley. Yo creo que los ciudadanos y ciudadanas de Tudela sabrán mejor lo que vamos a hacer si les decimos cuáles son el artículo 18.3 y el artículo 12 que vamos a aprobar. No tengo ningún inconveniente en poner punto primero lo que viene ahí y punto segundo artículo 12, artículo 11, artículo 12 y artículo 18.3, que son los que aplican a los que tienen que ver con el tema de las entidades locales, ¿no? El contenido. El contenido, sí, perfecto. Vale, pues mire, lo acordamos en aras del consenso, porque nosotros lo que buscamos es el consenso, siempre teniendo como norte la reparación y ahora que veo de las víctimas. Es nuestra opinión, no la de... Nuestra opinión es que tenemos que cumplir la ley aprobó eso y nosotros estamos de acuerdo en que se pongan aquí los puntos que venían en la ley y nosotros la aprobamos porque se estableció por ley. Sí, sí. Pues, que lo vamos a cumplir. Pues yo estoy de acuerdo, entonces, bueno, nosotros compartimos que en aras del consenso, si UPN considera que, pues, o que se siente más cómodo o que cree que tiene que ser así o lo que sea, nosotros sustituimos el punto 2 y 3, por decir, el Ayuntamiento de Tudela acuerda que en el plazo establecido en la ley se coloque y entonces se transcribe el punto 18.3. Una placa o monolito o mención o o sea, y luego en el punto tercero lo mismo respecto a el artículo 12, que es anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores, y el 11 con lo de escudos, insignias y demás. Se pone la redacción tal cual. Ningún inconveniente. Nosotros expresamos que desearíamos que se tuviera en cuenta la Asociación de Familiares y Fusilados porque son los que en realidad están detrás de todos estos reconocimientos y los que han promovido tanto en su día la ponencia como el acuerdo del año 2003 como después esta ley, son ellos, aunque a algunos le hayamos dado forma a la hora de presentar propuestas, pero en aras del consenso insistimos, por supuesto, que aceptamos que eso quede así en la moción. Bien, eso es lo que hemos consensuado ustedes y nosotros, pero vaya falta de ver la opinión del resto de los... Ustedes y nosotros luego encantados si además quieren lo mismo el Partido Popular. Sí, puede... A ver, nosotros hemos dicho desde el principio que nos entristecía que se hubiese roto el consenso que se había alcanzado en el Parlamento, el consenso que también se alcanzó en el Congreso de los Diputados en el año 2003, con mayoría absoluta del Partido Popular. Y, por supuesto, todo lo que sea buscar y llegar a consenso, siempre estaremos en esa labor. A pesar de que la ley ha sido aprobada sin nuestra aprobación, como no puede ser de ninguna otra manera, vamos a cumplir la ley. Tenemos que cumplir la ley. No vamos a poner ninguna pega en el cumplimiento de la ley. Si lo que vamos a decir en la moción es que vamos a cumplir la ley, por supuesto que estamos de acuerdo con ustedes. Lo tendremos que ver en concreto cómo queda redactado. No, ya se lo digo cómo queda. El primer punto como está y el 2 o 3
el Ayuntamiento de Tudela acuerda que en el plazo indicado en la ley, y entonces a continuación transcribimos tal y como refiere el artículo 18.3 y lo transcribimos. Y después lo mismo con respecto a los artículos 11 y 12. Transcribir los artículos 18.3, 11 y 12 de la ley. Que eso serían, se sustituirían eso por los puntos 2 y 3. Eso es. Se eliminarían los puntos 2 y 3 y en su lugar se establecerían, quedaría el punto primero tal cual viene la moción, el punto segundo que sería la suma de los 3 artículos y el punto tercero que es enviar los acuerdos resultados aprobados a los que vienen aquí establecidos. Disculpa un momento, por clarificar un poquito la historia. Podría ser punto número 1, cumplir la ley, especialmente los siguientes artículos. 2 puntos. Punto 10, artículo 18.3, íntegramente, artículo 11, íntegramente. Dentro del tiempo establecido por la ley. Dentro del tiempo que establecido. Eso es. El punto número 1, transcribir las mismas 4 líneas que pone en nuestra propuesta, pero luego me parece bien lo que dice. Particularmente, si quieres, lo ponemos, pero al final, si vamos a cumplir la ley, será el tiempo que marque la ley. Sí. Y decir, teniendo en cuenta particularmente, y entonces transcribir los artículos. Me parece 18 y 11 una buena aportación. 11 y 12. Y 12. Vale. 18.3, 11 y De acuerdo. Sí, es que son los 3 puntos que hacen concreción. El punto 2 y 3 desaparecen. No hay esos 2 puntos. Y lo que se transcribe es los artículos 18.3, 11 y 12 que vienen en la ley. Se transcriben tal cual aquí. Y se dice, ¿cómo se dice? Es el punto número como está, después del punto final, específicamente los siguientes, 2 puntos. Artículo 18.3, lo que ponga. 18.3 no. Con los siguientes artículos. Específicamente, primordialmente, como quieras decir, porque la ley habrá que cumplirla entera. En especial. Es lo que nos afecta a nosotros. Eso Es lo que es. se está debatiendo aquí ahora. En especial los siguientes artículos y transcribir la literalidad de esos artículos. ¿Cuáles son los artículos? ¿El 18.3? 18.3, 11 y 12. 18.3 lo tengo aquí. El 11 Es que pasa una cosa, como nosotros no hemos apoyado esta ley porque no hubo consenso, pues tenemos que mirar si los artículos a los que estamos haciendo referencia estamos o no estamos de acuerdo, porque como ya les he indicado en la moción, hay cosas con las que sí estamos de acuerdo, porque son recogidas del acuerdo de la ponencia en la que sí estábamos de acuerdo. Tenemos que mirar los artículos concretos a ver si estamos o no estamos de acuerdo. O sea, me parece lógico. O sea, es algo que no tendríamos que andar discutiendo. Los mismos artículos que ya referíamos en la moción, que no presentamos ayer, sino antes de ayer. Ayer se modificó porque había un error de reproducción de 2 puntos. Ayer me llegó, no sé. Bueno, de todos modos. Que la presentó en ECOE antes de ayer. Las leyes. Podemos estar de acuerdo y aunque la ley hay que cumplirla, puedes manifestar que estás no de acuerdo con la ley. 28. El registro es 28 del 1 del 2014. Bueno, claro, pero es que el anterior no me llega a mí. A mí lo que me llega es esta. Dado la otra, hijo, nosotros no tenemos la culpa. Bueno, venga, que no vamos a debatir por media hora o un día o no. A ver, la moción. El 18.3 es este. La propuesta de acuerdo sería el punto primero tal cual viene y después se pondría específicamente artículo 11, retirada de símbolos, leyendas y menciones franquistas. El Gobierno de Navarra, en el ejercicio de sus competencias, tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. Artículo 12. Anulación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales. Las administraciones públicas de Navarra procederán, en el plazo de un año a partir de la publicación de esta ley foral, a revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de exaltación de personas vinculadas con el régimen franquista.
procediéndose en dicho plazo a realizar las diligencias oportunas que lo certifiquen. Dichas certificaciones serán hechas públicas por las distintas administraciones y serán remitidas al Gobierno de España. Artículo 18. Reconocimientos públicos. Punto 3. El Gobierno de Navarra impulsará junto a las entidades locales el reconocimiento público y permanente a través de placas, monolitos o menciones específicas de aquellos cargos públicos o funcionarios asesinados tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. Y siguiente punto, trasladárselo a... si hace falta parar 5 minutos, paramos. Vale. Nosotros, aun estando de acuerdo con los 3 artículos citados, y estamos de acuerdo, el hecho de que la ley no haya sido aprobada con el consenso que pensamos que tenía que haber sido, porque había un consenso previo en la ponencia, simplemente por esa razón nos vamos a abstener. Gracias. Sí. Es que ya no sé en qué punto estamos del punto. Bien, entonces continúo con la intervención. Agradecer al Partido Socialista que de entrada apoyase el conjunto de la moción. Agradecer a Unión del Pueblo Navarro que haga propuestas para... es decir, que matice claramente qué es lo que no participaba de nuestras propuestas de acuerdo y así haberlo podido modificar. Solicitar por nuestra parte, no obstante, aunque no forme parte del acuerdo, que por favor se tome en consideración al menos a la Asociación de Familiares de Fusilados, que son quienes han promovido todos los acuerdos a la hora de llevar a cabo pues la placa o monolito o mención o lo que quiera que se haga. Y por otra parte, respecto al Partido Popular, pues lamentar que estando de acuerdo con esos artículos no se sumen al acuerdo del Ayuntamiento. Desde luego, nuestra intención no ha sido para nada ni el que se queden ustedes fuera, ni el que no se planteen consensos, que usted me habla de una ponencia, como usted bien sabe, no vincula. Después de esa ponencia, ustedes no presentaron un proyecto de ley que desarrollara los acuerdos de la ponencia, que a lo mejor pues esa hubiera sido la solución. Ustedes no lo presentaron, alguien presentó y fue Izquierda Esquerra. Por otra parte, pues no es nada raro porque, mire, cuando yo estaba en el Parlamento y entonces era Bacharre, pues también fuimos quienes impulsamos la declaración del Parlamento de reconocimiento a las víctimas, ¿no? Pero, bueno, cada uno lo que sea. El verso de Machado me ha encantado, el mismo que dice también que caminante no hay camino, se hace camino al andar, y hay que desarrollar la ley y hay que hacer camino. Y es más, yo le voy a decir en vez unos versos de Blas de Otero también, que como bien sabe, pues con una temática en ocasiones muy similar a Machado, aunque con estilos diferentes, ¿no? Es que aquí lo que estamos intentando es que los condenados, los que han sufrido, los que han llegado a tocar el fondo en el dolor por no poder ni siquiera encontrar los cuerpos de sus familiares ni saber dónde están, tengan algún tipo de reparación. Y Blas de Otero decía, porque vivimos a golpe, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestras palabras no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Y eso es lo que intentamos, que las palabras que hablamos sobre víctimas, sean de ahora, sean de antes, no sean palabras de adorno, sino que ayuden a quienes están tocando el fondo y necesitan ya algún tipo de reparación, algún tipo de señal. Han pasado demasiados años. Nosotros también somos partidarios de apoyar a las víctimas de la violencia recientes y las anteriores. Por eso en el Parlamento hemos presentado esta ley y por eso en el Parlamento votamos a favor también de la reparación de víctimas más cercanas de la violencia. Pero en aquel caso, unos que no eran ustedes no lo aprobaron y ahora en este, unos que son ustedes no lo aprueban. Nosotros aprobamos ambas. Bien, ¿alguna intervención más? Pasamos a votar la moción tal como ha quedado modificada. ¿Votos a favor?
votos en contra, abstenciones. Queda aprobada por 17 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones. Pasamos.